Esta presentación habla un poquito como de un repaso de los tipos de falla que generalmente se puede encontrar. Obviamente no pretende ser algo exhaustivo, es algo más como una contextualización de los tipos de falla mecánica generales que pueden ocurrir en componentes de metal, principalmente de acero, para contrastarlos con lo que se vería en la parte B de seguimiento, que sería relativo a engranes. Em, Como bien saben ustedes de cursos anteriores, los materiales en general y los metálicos en específico muchas veces presentan una microestructura granular, dependiendo de las propiedades de las fronteras y del interior del gránulo. Cuando hay falla, hay ruptura a veces atravesando las fronteras, a veces precisamente la ruptura se da en las fronteras. Esto es la estructura, digamos, de un material fresco, sin que haya sido maltratado, para contrastarlo con lo que ocurre cuando ya el material se ha roto. En este caso se trata de un acero dúctil, y entonces en la imagen al microscopio se nota no solo que precisamente han fluido generando precisamente esa forma rugosa en los extremos, en la superficie de ruptura, sino que además las fronteras entre granos se han borrado, se han difuminado de alguna manera. Los elementos de aleación que estaban antes un poco más eh, como en pequeños nódulos, se han mezclado un poquito. Entonces el material definitivamente ha cambiado, no solo con la ruptura, sino con la fluencia, una parte del material que aparentemente está todavía entera. Esto es lo que uno normalmente ve. Claro, hay unas fallas más bonitas de laboratorio, donde se ve perfectamente bien la copa icono de una probeta sometida a tensión pura, pero un elemento real, un material real que no es uniforme o un elemento real que no está en tensión pura, pues va a exhibir desvíos de eso. En todo caso, precisamente, aunque haya esos desvíos, vean que la ruptura igual se genera a 45 grados. Entonces, lo que pasa es que esa copa y cono no es uniforme, sino que es eh, como a veces en una dirección, a veces en otra, pero no dejan de ser rupturas a 45 grados. Incluso con otros materiales, digamos un aluminio, no un aluminio puro que es inherentemente frágil, sino un aluminio de aleación, eh, también pues las rupturas tienen las rupturas dúctiles, tienen cierta angularidad, ahí dependiendo de qué tan más comportamiento frágil tengan en comparación con algo más dúctil, pero en esencia es el mismo patrón. Esto es en tensión. ¿Qué pasa si uno lo tiene en torsión? Bueno, lo mismo. Lo que ocurre es que esas rupturas a 45 grados lo hacen respecto de la dirección equivalente a lo que hubiera sido tensión. O que en el caso de una torsión, como la que ocurre en un eje, como en esa imagen de catálogo de este fabricante de bombas, em, esa ruptura se debe a que a 45 grados, bueno, por eso ese cono a 45 grados, a 45 grados ese torque genera unos esfuerzos de tensión, ¿verdad? En dirección perpendicular al eje se están generando esfuerzos cortantes, pero en un plano a 45 grados, entonces ahí se están generando esfuerzos axiales. Entonces nuevamente la falla dúctil, en el caso de torsión, pues precisamente va a exhibir ese tipo de patrón de pequeñas copas y conos, pero en una dirección que uno no se espera. Claro, aquí también esa falla está ensuciada por el hecho de que el rotor
pues siguió girando un poco y destruyó, después de romperse, y entonces destruyó lo que era la geometría original de la falla, pero de una u otra manera todavía se puede percibir lo que está ocurriendo. En contraste con esto, por supuesto, está una falla frágil por el mismo tipo de carga, una carga por torsión, en donde se ve pues un corte muchísimo más limpio, em, tal vez no tan perfecto como este, que es ya en condiciones de laboratorio, en donde se ve efectivamente perfectamente a 45 grados del eje de rotación la falla, y si uno inspecciona la superficie, pues se ven también esas pequeñas irregularidades, ¿verdad?, que reflejan que también hubo como unos fenómenos en el proceso de crecimiento de la grieta, unos fenómenos, ¿verdad?, de ruptura a 45 grados de ese nuevo plano a 45 grados, en suma a 90 grados de el eje de rotación. Por supuesto, si un material tiene sesgo, ya sea por un tratamiento térmico, digamos que no es anisotrópico, por efecto de que un tratamiento térmico, un trabajo en frío direccional que afecta en diferentes direcciones su ductilidad y su resistencia, o si es un material compuesto o un material irregular como la madera, entonces esa falla, por flexión, por torsión, por la carga que sea, va a cambiar de ángulo respecto de lo que teóricamente uno esperaría para un material ortotrópico o isotrópico. Entonces, aquí se ve pues muy claro, ¿verdad?, que las fibras de la madera direccionaron esa falla. La madera es muchísimo más fuerte, muchísimo más resistente, perdón, en dirección de sus fibras que en las direcciones perpendiculares a las fibras, y eso se ve reflejado acá. Entonces, como pueden ver, la rotura se acuesta hacia la dirección en que es más fuerte el material, sea madera, sea cualquier otro material. En el caso de esta tubería también tenemos una falla dúctil. En este caso, la presión, aunque no era mucha, hizo fallar esta tubería, y bueno, ahí se ve el residuo, digamos, de la corrosión que se suscitó después de esa ruptura, que quedó desatendida un tiempo. Entonces, no fue la presión solita la que hizo que esta tubería se rompiera, sino que ella estaba mal soportada, y entonces estaba comportándose también un poco como columna, o sea, estaba recibiendo una carga de compresión en dirección vertical, por supuesto, que no debía estar recibiendo. Entonces, estas dos cosas juntas hicieron que ocurriera un pandeo local que debilitó el material lo suficiente como para que se iniciara una grieta. Pero la presión interna, que ella es la que estuvo actuando todo el tiempo, pues trató de hacer como estallar esa tubería, eh, y generó una falla dúctil con forma no de copa y cono, sino más bien como una especie de caño y como montaña que entra en ese caño. Acá, en esta imagen, pues se ve, como decir, el del lado, como decir, del caño que se formó. Entonces, igualmente es una falla dúctil, claro, inusual en una tubería, pero pues había algunos factores que facilitaron que esto ocurriera, ¿verdad?, que fue la carga vertical que mencioné antes. Por otra parte, el pandeo local puede ocurrir en elementos estructurales, en máquinas, en estructuras eh, de metálicas, ¿verdad?, de acero o de aluminio, que son para sostener maquinaria, o para habitaciones o construcciones civiles y demás. Eso puede ocurrir acá. Ocurrió en una máquina similar a una fresadora. Ahí se puede ver un poquito arriba a la derecha el tornillo de avance. En donde estaba
en flexión, pero la flexión hizo que el material se diera, pero a nivel local, se diera en un pandeo local exacerbado por esa concentración de esfuerzos en el punto en donde el elemento que viene horizontal soldado pues estaba ahí presente. Lo interesante de esta imagen, aparte del hecho de que hubo un pandeo local y una falla dúctil de ese elemento estructural, de esa bancada de esa máquina, es que la pintura eh, donde se reventó precisamente por acción de la ductilidad, donde se estiró el material, donde se reventó, pues revela, no era la intención, pero fue lo que ocurrió por casualidad en este caso, revela la distribución de deformaciones. Entonces prácticamente eso es como una pintura eh, muy, que por suerte estaba ahí, que le permite a uno así ya ver intuitivamente cómo fue la distribución de deformaciones y cuál fue la deformación más alta, la que está abajo, precisamente en ese punto donde está más doblado, y su origen, o sea, donde está la pega con la soldadura, o sea, donde está completamente desprovisto de esa pintura blanca, es donde más se estiró el material. Em, entonces fue una casualidad bonita, digamos, que nos permite ver la falla. No es exactamente inmediatamente importante para nosotros como ingenieros mecánicos, pero no dejamos de ser ingenieros y no dejamos de estar viviendo y utilizando estructuras de concreto. Entonces, siempre es importante también conocer cuando menos las fallas convencionales y las fallas no convencionales que pueden resultar de riesgo en una instalación o bueno, quiera uno que no, pero también en una casa o un edificio en el que uno está. Em, en esta imagen, que es un experimento de laboratorio, se puede ver perfectamente los dos tipos de falla que sufre el concreto. Es concreto armado, tiene refuerzo de acero por dentro, una canasta convencional. Pero en esta imagen se ven las dos fallas que puede sufrir el concreto. La falla por tensión, que es la que más fácilmente ocurre porque él aguanta muy poco en tensión, por eso necesita el refuerzo, que es la que está abajo. Y la falla por compresión, ¿verdad? Que resultó con que el material que está ahí arriba, como que explotó hacia arriba. Entonces esas dos son indicadores de una falla ya catastrófica. Em, Eso es a nivel como local, a nivel global, los elementos estructurales tengan refuerzo o no, pero lo normal es que las columnas y las vigas tengan refuerzo, van a tener grietas. Algunas de ellas no son importantes, eh, no por ello despreciables, pero no son importantes. Por ejemplo, las grietas perfectamente verticales o perfectamente horizontales tienen que ver con fallas cortantes pequeños, pero esas no ponen en peligro la estructura. Las que son peligrosas son las que son perpendiculares a la superficie, precisamente es en donde hay máxima carga de flexión y las cargas, los esfuerzos cortantes o la evidencia de esfuerzos cortantes peligrosos son los que van en una dirección angular que va cambiando conforme se acerca uno a los puntos de máxima flexión. Entonces, como pueden ver ustedes ahí en esa imagen, ese tipo de formaciones, las que son perpendiculares a la superficie y las que llevan un ángulo que va cambiando un poquito conforme se acercan y se alejan a los puntos de empotramiento o los cambios de dirección, donde se une la columna con la viga, por ejemplo. Esos son los que uno tiene que atender, esos son los que están indicándonos que muy probablemente habrá una falla catastrófica. Por otro lado, volviéndonos a las máquinas, un eje en general puede fallar por flexión,
en falla dúctil o puede hacerlo en falla frágil. Cuando es falla frágil, de nuevo, lo usual es que ese plano de falla sea perpendicular al eje de rotación y exhibe más o menos la geometría que ustedes pueden ver ahí. Noten, eso sí, que en este caso hay dos cosas que lo pueden enredar a uno. Primero, una vez que se atraviesa la parte exterior del eje, o sea, lo que llevaba endurecimiento, que ustedes lo pueden ver ahí donde cambia muy rápidamente como de color. Una vez que atraviesa eso, vean que la falla cambia de dirección y se convierte a una falla más parecida a una falla dúctil, que tiene ahí esos cambios, más o menos ángulos más o menos 45 grados, esos cambios ahí, porque claro, la superficie del eje era relativamente frágil, entonces la falla se propagó hacia adentro en dirección perpendicular al eje, pero una vez que llegó al material más suave, entonces ahí la falla tenía ya más cara, más propiedades, más características de una falla dúctil. Entonces lo otro que hay que tener en mente. Y luego, esa sección donde se produjo esa ruptura, vean que es parte de un eje ranurado y esas ranuras pues meten concentración de esfuerzos, que son un lugar preferido para que las grietas nazcan y se propaguen. Entonces eso es como otro conjunto de cosas que uno necesita pues tener en mente a la hora de observar fallas. Por supuesto, aquí mucho de lo que quiero mencionar acá es tiene que ver con que en esta imagen es muy evidente las etapas de propagación de grieta y ruptura final, pero más que eso, esto es una falla que no debió haber ocurrido del todo. Vean que después de que se formó un par de grietas en ese eje arriba y a la izquierda, se trató de reparar mediante una soldadura muy mal hecha, pero ya la grieta había empezado, la grieta ya había penetrado bastante, un 10-15% del diámetro del eje, y pues ella siguió más lento, como pueden ver ustedes ahí, esa parte café, es que la grieta se estaba propagando lento, entonces por ahí se metió el lubricante que estaba por ahí y ensució, digamos, esa parte lentamente, pero eventualmente la soldadura pues se rompió y entonces el proceso de fatiga pudo continuar. Entonces esas rayitas, esas líneas de playa que ustedes pueden ver ahí, ellas empiezan a espaciarse cada vez más, o sea, la velocidad de crecimiento de la grieta es cada vez mayor hasta llegar a donde cambia por completo la forma de la falla. O sea, de en adelante, esa parte que parece como arena o azúcar, de en adelante simplemente eso fue una falla no por fatiga, fue una falla instantánea, una ruptura, probablemente por una falla frágil, no una falla dúctil. El caso es que está demasiado como ensuciado como para ver exactamente solo de esta foto, exactamente qué tipo de falla fue. El caso es que lo que empezó todo fue la flexión. Esa flexión empezó la primera grieta, la reparación que hicieron atrasó el crecimiento, pero eventualmente no sirvió. Entonces eso es algo que definitivamente no queremos hacer. En fin, en lo que son ejes, em, uno necesita fijarse en la forma de la falla, la mejor manera de poder saber qué tipo de falla fue que pudo haberlo causado es pues teniendo mucha experiencia, haberse fijado mucho en este tipo de cosas, pero para quienes no tenemos esa oportunidad de haber tenido mucha experiencia, entonces nos tienen ayudas, nos tienen guías como esta. Este es el caso que aplica para ejes.
hay unos que son para otras figuras, obviamente, pero los ejes es lo que uno más va a ver como ingeniero mecánico. Hay guías como esta que le ayudan a uno a identificar, por ejemplo, acá, por tipo de esfuerzo, por magnitud de esfuerzo, tipo de carga aplicada, más o menos de acuerdo al patrón, que es lo que está ocurriendo. Señores, hora del café.